Dios les bendiga, familia Jay Martínez, nuevamente con ustedes y bienvenidos a otra edición del Radical Podcast PR. En esta ocasión me acompaña una joven líder que está a cargo de un podcast que más adelante vamos a conocer cómo se llama, de qué se titula y en qué consiste. Pero antes de eso quiero darles una breve información sobre la persona. Ella tiene 20 años de edad, estudia psicología y algunos de sus pasatiempos favoritos es leer y escribir. Así que sin más preámbulos les presento a mi invitada de hoy, Ivana Rosselló. Ivana, Dios te bendiga, bienvenida a Radical, ¿cómo estás? Estoy súper emocionada, súper emocionada. Muchísimas gracias por la oportunidad y estoy súper bien, gracias al Señor. Qué bueno, Ivana. Gracias también por aceptar nuestra invitación, ¿verdad? A nuestro espacio de Radical Podcast PR a través de nuestro estudio virtual. Y sabemos que va a ser de mucha edificación y mucha bendición, tanto para las vidas como para este servidor. Así que vamos a comenzar esta conversación indicándonos que nos hables de tus raíces, tu crianza, tu familia, tu vida. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, ¿de qué índole? ¿Qué es lo que quieres saber en realidad? Tu crianza, cómo te criaste, tu familia, de todo un poco. Ok, pues yo me crié en un hogar cristiano. Voy a la iglesia desde que tengo uso de razón, literalmente. Siempre pertenecí a la denominación Discípulos de Cristo y me crié en un hogar lleno de mucho amor, de mucha tranquilidad. Mi crianza en el sentido de mi infancia fue muy maravillosa. Mis papás de verdad que me han mostrado su amor en todo el contexto de lo que abarca la palabra amor. Y mi crianza, definitivamente vengo de raíces muy conservadoras, muy bíblicas. Mi familia se encargó de involucrar mucho la palabra en mi vida, específicamente mientras iba creciendo. Yo recuerdo que uno de los hábitos que nosotros teníamos como familia cuando era niña era leer la Biblia siempre antes de acostarme a dormir. Leíamos las historias sobre el arca de Noé, Josué y así sucesivamente, y lo discutíamos y hablábamos de qué era lo que yo pensaba con respecto a eso, o mi mamá a veces me explicaba lo que no entendía, y recuerdo que era una Biblia para niñas específicamente, así que siempre me crié en ese ambiente y estoy muy agradecida por ello. Qué bien, quería compartir contigo, Ivana, y con el público que nos escucha y nos ve en esta hora, que también abiertamente digo que soy también perteneciente a la Congregación Discípulos de Cristo de Puerto Rico, así que hemos sido bendecidos en estar en esa congregación y hemos tenido la oportunidad también de compartir con otras congregaciones, porque como decimos, el Señor viene a buscarnos a la iglesia y queremos, ¿verdad?, compartir las buenas obras de salvación y el Evangelio de Cristo con todas y cada una de las personas, ¿verdad? No importando la congregación que sea, porque el Señor, ¿verdad?, quiere que estemos juntos para alcanzar más vidas para su reino. Dicho esto, Ivana, quisiera que me cuentes y me hables un poco de tu etapa académica, cuando estuviste en escuela elemental, intermedia, superior y actualmente en la universidad. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues de niña siempre fui bien tímida. De niña fui bien tímida, específicamente en ese periodo de escuela elemental. Mi grupo de amistades eran bien pequeños. Me dedicaba mucho a leer. De niña siempre estaba leyendo. Normalmente me ibas a encontrar en una esquina sola leyendo. Yo era la nena rara, literal, en ese aspecto. No era de jugar con muñecas. So, era un poquito extraño ver una niña de 8 años en una esquina en el recreo leyendo un libro. A veces compartía con mis amistades, a veces jugaba, pero tampoco era lo común en mí. En intermedia, pues me convertí un poquito más social. Hablaba mucho, me gustaba conocer gente nueva y así sucesivamente. Hasta que en high school también fui de esa forma. Dialogaba con todo el mundo, o específicamente más con mi grupo de amistades, que siempre fueron cristianos, gente muy amable, gente que amo y que de verdad tesoro en el corazón. Y ahora en mi etapa universitaria, pues tengo que decir que es la favorita. Esa es mi etapa favorita, definitivamente, porque me ha ayudado en mi desarrollo y me ha retado en mi fe. Así que de verdad que es la más que me he disfrutado, definitivamente. Pues ya que tú comentas eso, Ivana, yo también quiero compartir, ¿verdad? Que yo también era tímido en mi etapa de escuela superior. Muchos me preguntan por qué no estudié en mi colegio que está justamente de mi casa. Y pues fue decisión de mis padres estar en la escuela superior. Pero la vida universitaria a mí me cambió por completo porque
empecé a soltarme en el sentido de conversar y socializarme con todo el tipo de personas, y la verdad que me identifico mucho porque me ayudó, y es lo que están viendo hoy día, de que me tienen que o quitarme estos audífonos o cuando utilizo el micrófono y cortarme, porque si no, no dejo no dejo que la persona que entreviste hable, así que me identifico mucho contigo, y obviamente la vida universitaria nos enseña mucho y no es el mismo grado como escuela superior, pero Ujú. vemos muchos ambientes y vimos muchos ambientes del cual aprendimos, como todos, entre altas y bajas, pero logramos nuestro objetivo, que fue pues prepararnos a nivel, ¿verdad?, universitario, y yo sé que estás tú en camino de eso y sabemos que con el favor de Papito Dios lo vas a hacer. Así mismo es. Ivana, ya que tú nos comentaste al principio de tus raíces, de que prácticamente naciste en un hogar cristiano, quisiera saber cuándo fue que diste el paso de fe, en donde, ¿verdad?, le entregaste tu vida al Señor, y cómo ha sido las experiencias de desarrollo en el ministerio, en cuáles has participado, y alguna experiencia que haya sido enriquecedora y te haya impactado. Ok, déjame pensar. Pues mira, yo le di mi vida al Señor cuando tenía 14 años. Eh, Fue una edad bastante significativamente temprana. Eh, Definitivamente fue una que me cambió. Eh, yo le di mi vida al Señor en un retiro de Morton, que los discípulos de Cristo hacen todos los veranos. No es promocionándolo, pero a la misma vez lo promociono. Si eres joven, ve a Morton, vas a disfrutar. Y pues yo le di mi vida al Señor en ese momento porque yo simplemente sentía que mi vida tenía que ser distinta a lo que estaba viviendo. Y tenía la convicción de que yo quería que las decisiones que yo tomara no fuesen guiadas por mi juicio, porque sabía que mi juicio era imperfecto, pero que el juicio de Dios es perfecto. Entonces yo como que de alguna extraña forma, esa de la temprana edad, yo simplemente dije, no hace sentido que yo, sabiendo que mi vida es totalmente imperfecta, que voy a cometer tantos errores, también tome decisiones sola, y aparte de eso, que tampoco sean las adecuadas. Así que simplemente, no sé, simplemente tuve esa convicción del Espíritu Santo de decir, necesito a Cristo y necesito que mi vida sea distinta porque yo sé que por mis fuerzas no puedo, y le di mi vida al Señor. Y luego de eso, pues yo siempre pertenecía a la iglesia, en cierto aspecto pues tampoco fue que me alejara ni nada por el estilo. Eh, no tengo ese tipo de testimonio. Y nada, simplemente en las cuestiones ministeriales, yo en realidad comencé a pertenecer a un ministerio en este año pasado en Contraisla. Fue en realidad mi primera oportunidad. Yo nunca había participado en un ministerio. Y cuando comencé el podcast, pues también, pero en realidad, aparte de eso, nunca había en realidad pertenecido a algo que fuese de alguna u otra forma edificante para otros. Simplemente me senté en la banca de la iglesia y escuchaba las predicaciones, y cuando me necesitaban y eso, pues ayudaba, pero no es que estaba sirviendo como tal, porque siempre pensé que hay una etapa para todo y que Dios nos prepara para esos espacios ministeriales, y yo simplemente sabía que yo no quería participar en algo donde yo no tuviese integridad plena en lo que hacía. Por eso simplemente me dediqué todos esos años de mi proceso de madurez y de crecimiento a sentarme en la banca. Y cuando me necesitaban, pues entonces participaba, pero si no, pues no. Ivana, ¿nos puedes hablar un poco de qué trata Confraisla, ya que eres perteneciente, ¿verdad?, a este grupo de trabajo de jóvenes que he tenido la oportunidad de conocer varios de ellos, donde se han desarrollado, se siguen desarrollando, y es otra dinámica totalmente diferente. El lugar que mencionó Ivana hace segundos atrás, he tenido la oportunidad de visitarlo en varias ocasiones, y yo diría que es un lugar de refrigerio espiritual, donde básicamente uno se desconecta de todas las cosas cotidianas nuestras. Por ejemplo, quienes están en universidad, en escuela superior, los que trabajamos, eh,
es un espacio totalmente diferente que invito a todos los que nos están viendo y escuchando en esta hora que se den la oportunidad, darse el viajecito acá a la montaña, que para mí es el mejor lugar que existe en Puerto Rico. Ya pues obviamente que soy de Corozal, tengo que hablar bien de la montaña, me encanta, no lo cambio por el área metro, por el área oeste, aunque me encanta Isabela, Guadilla, Rincón, pero la montaña no la cambio para nada, y este lugar de Campamento Morton en Barranquitas es un lugar que de verdad les recomiendo que lo visiten, y sobre todo van a vivir unas experiencias excelentes y el Señor les va a ministrar de manera poderosa. Así que, dicho esta larga, ¿verdad? Información, Ivana, quiero que me cuentes de qué trata Confraisla y de qué se trata, de qué hacen. Háblanos un poco sobre eso para que la gente que no conoce de Confraisla pues pueda conocer este grupo de jóvenes que trabajan. Pues miren, Confraisla es una entidad cristiana perteneciente a la denominación Discípulos de Cristo, y nosotros básicamente nos dedicamos a que la juventud en cada una de sus iglesias respectivamente puedan unirse. Aquellas iglesias, por ejemplo, que tienen juventud inactiva, reafirmar y renovar esos proyectos que estaban antes clausurados, para que entonces más jóvenes puedan regresar a las iglesias, o los jóvenes que estén puedan ir madurando en aquellas áreas que sean pertinentes. Otra cosa que también nosotros trabajamos es mucho la unidad. Nosotros intentamos, a la medida que nos sea posible, hacer actividades de regiones, donde básicamente lo que consiste es que cada iglesia tiene la responsabilidad que, en base a la región que pertenecen del país, ellos puedan reunirse en un punto de encuentro para pues, participar y unirse a esas actividades cristianas e invitar a otros jóvenes. Actualmente nosotros estamos preparando unos retiros para capacitación de liderazgo, donde se supone que de toda la isla y eso lleguen a la ICDC en La Brecha para que puedan participar de lo que el Señor va a hacer en ese espacio de refrigerio. Y nada, simplemente nos dedicamos a llevar el Evangelio, a unir a las iglesias, a hablar del Señor y de su gracia y de su amor, pero también nos dedicamos a trabajar y equipar a esos jóvenes para que puedan mostrar su liderazgo en las iglesias. Así que sí. Pregunto, ¿verdad, Ivana? ¿Han tenido oportunidad de recibir jóvenes que no son de ningún tipo de congregación, ninguna iglesia, o que no que no se congregan en alguna? Y si has tenido la oportunidad de vivir esa experiencia, ¿cómo ha sido? Pues sí, lo he hecho, pero en la línea en que me ha tocado, esa experiencia ha sido a través de mi casa. Normalmente es muy poco común que ellos simplemente como que se aparezcan porque sí, ya. No es lo que tiende a suceder, pero en el caso de mi experiencia, una joven llegó a mi iglesia porque ella encontró el podcast y me escribió: mira, yo vi tu perfil y me di cuenta que tú tenías algo distinto al resto y que de alguna extraña forma yo quería imitar eso que tú tenías. Estoy pasando una situación difícil y no sé cómo salir de esto, y estoy buscando iglesia. Y recuerdo que la invité a mi iglesia, pero sobre todo también quería saber la historia de la persona, y simplemente fue una cosa muy impactante saber que hay tantos jóvenes que están, ¿verdad?, en esto de tomar, beber para de alguna u otra forma satisfacer sus necesidades, o simplemente porque no le encuentran un sentido a la vida. Así que simplemente decido vivir desmedidamente, porque creo que es lo adecuado, porque solo vivo una vez. Y sí, me encontré con ella en este caminar de las redes sociales, ¿verdad? ¿Quién diría? Y, mano, la vida de ella ha sido transformada, y actualmente es uno de los miembros activos de nuestra iglesia que nos ayuda con los jóvenes. Y sobre todo que tenemos esa unidad, ese sentido de comunidad y de familia unos con los otros, y siempre estamos juntos. Tú te podrás imaginar. Pero sí, fue en ese aspecto que ella llegó a Alemania. Brutal, brutal. Esas son las oportunidades y las cosas que diferencian a lo que la gente piensa que es iglesia, religiosos, cristianos, evangélicos. Estamos dispuestos a recibir a esas personas que realmente necesitan un abrazo, porque yo he tenido la oportunidad de experimentar lo que es un abrazo, cómo liberta, cómo transforma, y obviamente Dios se encarga de hacer su parte.
También el simple hecho de que llegue a ese lugar y tengamos una conversación como tú y yo estamos teniéndolas en esta hora. Y eso es lo que la persona necesitaba, que alguien la escuchara. Así que son un sinnúmero de diferentes aspectos que no solamente es el tradicional que conoce toda la sociedad de lo que es un cristiano, un evangélico, un religioso, ¿verdad? Y lo decimos con el mayor de los respetos, pero que se tienen que dar la oportunidad de que Dios transforma y utiliza diferentes mecanismos para que las vidas sean libertadas, sean restauradas y sean bendecidas. Te quería hacer una pregunta, pero ahora, la voy a traer ahora en el aspecto de, ¿verdad?, de tu área de profesión. ¿Qué te motiva a estar desarrollándote o preparándote en el área de psicología? Tienes que tener alguna razón principal. Cuéntanos un poco. Ok, so una de mis razones principales por la cual yo estudio psicología es porque me doy cuenta que las inestabilidades que en muchas ocasiones los seres humanos tenemos con respecto a nuestras tomas de decisiones, con respecto a mantener unidad en la familia y así sucesivamente, siempre empieza porque uno de los integrantes está teniendo un asunto interno inconcluso que no sabe cómo manejar. Y una de las motivaciones por la cual yo decidí estudiar psicología fue porque yo sé que en el proceso de consejería Dios puede transformar la vida de una persona y hacerle entender que así mismo como es importante ir a la iglesia y ayudar al necesitado y así sucesivamente, tu relación con Dios y tu vida como persona, individuo, ser que pasa emociones, que pasa procesos, que un día me siento bien y otro día me siento mal, que Dios está presente para trabajar esos asuntos en uno y en el proceso de terapia Dios puede sanar y transformar esas heridas del corazón. Y es bien importante que como cristianos nosotros tengamos una salud mental, emocional, espiritual y física adecuada para poder ser de bendición a otros, pero primordialmente ser de bendición en nuestro núcleo familiar y en nuestro núcleo de comunidad. Pero si nosotros no tenemos cuidado de nuestra persona, y no nos tomamos en serio nuestra relación con el Señor para tener ese cuidado y esa relación basada en amor, pues entonces en realidad no tenemos nada, ¿entiendes? Pues sucede mucho que las iglesias recibimos personas quebrantadas, estas personas quebrantadas en realidad no son restauradas y lo que hacen es ejercer un papel en la iglesia de que, bueno, Cristo hizo algo en mí, así que déjame dar y dar y dar, y en realidad no están recibiendo nada porque no saben cómo tener una relación con el Señor y internamente son un desastre. O sea, son una cosa en la iglesia y son otra cosa en su vida privada y eso no está bien. Y pues yo creo que en el proceso de terapia, que todas esas cosas florezcan, salgan a la luz y se trabajen de una forma sana, adecuada, por medio del diálogo, por medio de escuchar, es bien importante para la salud integral de la iglesia. Así que por eso fue que yo decidí estudiar psicología, porque yo sé que es el proceso de transformación que puede brindar la terapia, pero sobre todo una relación con Dios, porque la terapia no te va a hacer nada. O sea, la terapia te va a ayudar a manejar ciertos conflictos, a diagnosticarte, a dejar todos esos sentimientos fuera de tu ser, y gloria a Dios por eso, pero lo que hace la verdadera transformación es Jesucristo. Y lo sé porque lo he experimentado de primera mano. Así que sí, estos son uno de los varios motivos por los cuales estudio psicología. Brutal, durísimo. ¿Qué te puedo decir? Son pocos los que tienen ese tipo de pensamiento, esa manera de pensar, y te felicito, te respeto y te admiro. Y yéndome por esa línea, ya que traíste el tema de la salud mental, ¿qué me puedes decir a mí, a quienes nos están viendo y escuchando en esta hora, las razones o los posibles síntomas o razones, mejor dicho, por la cual estamos viviendo hoy en día la salud mental que está albarata, ¿sabes? Está en máximo explotador y vemos muchas noticias de diferentes casos lamentables, casos que llegan lamentablemente a la muerte, ¿verdad?, de las personas. ¿Qué me puedes decir las razones por las cuales están sucediendo la salud mental que se está viendo afectada, ¿verdad?, en toda la sociedad, no solamente aquí en Puerto Rico, sino a nivel mundial? Ya que pues estás en esa línea de pensamiento de psicóloga. Pues
Honestamente, eso es una pregunta que yo me hago todos los días. Vamos a hablar claro. Porque la locura de uno puede ser la razón de otro y la razón de otro puede ser la locura del otro. Y eso lo dice Foucault. Por otro lado, yo sí siempre tengo que admitir que he pensado que la razón por la cual nosotros nos encontramos de tal forma con la depresión, la ansiedad, estrés postraumático y así sucesivamente, todo tiene que ver por no sanar heridas que tienen que ser sanadas, no saber qué va a suceder mañana, así que me afano del mañana sin manejar adecuadamente el hoy. Y todo eso involucra el no tener al Señor como el control en nuestra vida. Porque cuando tú tienes la plenitud de una relación con Cristo que te ama, que te refugia en sus brazos, que te consuela, que te brinda entendimiento en los momentos donde tú estás súper enojado y no sabes qué vas a hacer, Cristo está presente en todas esas cosas. Jesucristo fue la perfecta imagen del dominio propio, del amor, del perdón, de la justicia. Y por tal motivo fue una gran revolución porque trajo algo distinto al mundo. Pero cuando vivimos en un estilo de vida donde no involucramos eso, porque no creemos que el Señor es nuestro Salvador y no lo hacemos nuestro Dios y lo hacemos simplemente una figura histórica que hizo una revolución y en eso se quedó, pues obviamente no va a haber ningún sentido de transformación porque el Espíritu Santo no va a morar en ti para trabajar todas esas cosas. Así que yo pienso que el mundo en estos momentos se encuentra en este caos porque el mundo no quiere reconocer que Jesucristo es el Señor. Y yo creo que el mundo se encuentra en este caos porque están tratando de hacerle sentido a su dolor por medio de tantas posibles opciones que en realidad siempre terminan en lo mismo, el satisfacer las necesidades de uno, en satisfacer lo que yo pienso que es mejor para mí y no necesariamente lo que en realidad está pasando en mí, que es que yo necesito del Señor. Y los estudios en psicología, por ejemplo, las personas que son alcohólicas, los alcohólicos anónimos, necesitan una figura de un Dios, algo superior a ellos, para que ellos puedan salir de su alcoholismo, porque si no, no pueden. Entonces, eso de alguna u otra forma te evidencia la necesidad de Cristo. ¿Sabes? Necesitas algo superior a ti para que tú puedas sobrellevar lo que estás pasando. En el caso, por ejemplo, del tarot y los cristales, necesitas tratar de adivinar qué es lo que va a suceder con tu vida. Así que estás constantemente dando dinero a esos tipos de negocios para que entonces tú puedas de alguna u otra forma hacerle sentido a tu vida. Y te das cuenta que en realidad eso no está edificando absolutamente nada en tu vida, porque te está diciendo que esta persona te quiere hacer daño, que esta persona te va a meter una trampa, haces amarres espirituales. Y dime qué edificación en tu ansiedad y en tu dolor y en tu tristeza está haciendo eso. Nada. ¿Sabes? Y desafortunadamente eso es lo que estamos viviendo como sociedad. Nos estamos identificando con cosas que nos están destruyendo y no queremos admitir que nos destruyen. Y, mano, yo creo que por eso es que Cristo muestra un papel esencial en esto y por esto es que yo pienso que Jesucristo es el Señor. Porque tú no me puedes decir a mí que un hombre que está promocionando el amar a mis enemigos y un Cristo que está mostrando compasión, que sana a los enfermos, que restaura las vidas, no es el Cristo y que aparte de eso resucitó al tercer día, como dijo que iba a suceder, y que fue profetizado, y que fue enviado, y tú sabes, simplemente es algo que vuela a mi mente y me reafirma que el Señor es el Salvador, y, mano, que Jesucristo está pasado. Pero en verdad, tú sabes, porque eso es necesario que la psicología se va a influenciar mucho en estos pensamientos filosóficos griegos, y en lo que dijo Platón, y en lo que dijo Aristóteles, y tú sabes, la Biblia se estuvo redactando en ese tiempo donde todas esas filosofías, todas esas ideas, cuando leemos Hechos, tú sabes, y Pablo está confrontado por esta joven que está con un espíritu de adivinación y la reprende y el Señor hace un impacto en ella y le destruyó el negocio a todas estas personas que creían en la adivinación y todo por el estilo. O sea, el Señor liberta también de eso. El Señor hace liberación de toda índole. Y sí, como que simplemente yo creo que el mundo está como está porque no queremos aceptar que el Señor es el Salvador. ¿Sabes? La palabra lo dice, ¿sabes? La luz vino al mundo y el mundo la rechazó porque prefirió las tinieblas. Y eso es lo que estamos viviendo.
Y los momentos donde uno a veces duda sobre la existencia del Señor o su veracidad en nuestra vida, ve la transformación que ha hecho en tu vida, ve lo que dice la palabra, ve el testimonio de tu hermano, ve la comunidad de fe y creo que tu perspectiva va a cambiar bastante. Pero sobre todo, ve el mundo que estamos viviendo ahora mismo, porque lo menos que tiene es Cristo. Esa es la que hay. Google. No, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el que conoce desde el principio, vuelvo y lo reafirmo, yo soy un cristiano, un evangélico, un religioso, como me quieran llamar. No puedo tapar el cielo con las manos y mi esencia, mis valores no los puedo cambiar por cosas que el mundo ofrezca. Lamentablemente, el mundo ofrece muchas cosas y yo lo veo a diario en diferentes generaciones, tanto la mía como la de Ivana, como otras generaciones que he tenido la oportunidad que conozco y a diario comparto, ¿verdad? Experiencias y opiniones, y obviamente se les respetan. Hay unas que no puedo irme a favor de ellos porque pues se basan en opiniones que no se van en contra de mi esencia, pero como seres humanos tenemos que respetarnos, y como cristianos pues hay que dejarle todas esas personas, ¿verdad?, en las manos del Señor para que Dios les vaya, ¿verdad?, dándole sabiduría y entendimiento y vayan cambiando la perspectiva errónea en la que están. Claro, Ivana, sobre todo eso se muestra en base al amor. Si nosotros no le mostramos el amor de Jesucristo, ellos no van a tener el impacto para uno pensar que tú tienes distinto, porque ya en sufrimiento suficiente tengo, ¿sabes? Y en muchas ocasiones ellos ven nuestra perspectiva de que nosotros somos los locos y ellos tienen la razón. Y en muchas ocasiones la iglesia se ha prestado para decir, ellos son los locos y nosotros tenemos la razón. Pero la razón la tiene Cristo, más nadie, ¿sabes? Y nos vamos en esos argumentos que sobre todo no se fundamentan en el amor, porque el amor es el vínculo perfecto, y eso es lo que nos dice Colosenses. Así que hay que tratarnos con amor, pero sobre todo el amor en acción hacia la verdad, porque una cosa no se contradice con la otra. Así que... Eso, totalmente de acuerdo. Yo soy de los que pienso, y lo digo con toda sinceridad, lo digo con toda honestidad y siendo Jonathan Martínez, ¿verdad? El muchacho que ven, este logo que han visto dentro de estos 2 años que llevamos con este proyecto, que ha sido de bendición, y donde hemos querido llevar el evangelio de una forma diferente, sin irnos fuera de la esencia, pero para que la gente entienda que Dios transforma, no hace 2023 años atrás, continúa haciéndolo y lo hará hasta que Él venga. Te quería preguntar, ¿cuál es la razón principal, o cuáles, de acuerdo a tu punto de vista, no solamente como psicóloga, sino como cristiana y líder de jóvenes, ¿verdad? Como en un caso fui yo, de por qué tenemos tantos jóvenes fuera de las iglesias? Hemos escuchado tantas y tantas historias y tantas razones. Puedo decir abiertamente que porque un pastor, una pastora, un líder o una señora o X o Y persona me dijeron algo, me ofendí y me fui de la iglesia. Quiero recordarles que en las iglesias no solamente existen las iglesias tradicionales como las que conocen, sino existen iglesias que son doctrinas de hombre, y eso va en contra del evangelio, de lo que dice la palabra. Y no sé, y me corrige Ivana, que haya algunos textos bíblicos que hable de eso, pero existen iglesias que dicen ser iglesias, pero están basadas en doctrinas de hombre, y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero para eso es que tenemos que escudriñar la palabra, porque no es leerla solamente. Por eso es que yo lo que quería decir hace segundos atrás es que yo no necesito decirle Dios te bendiga a una persona. Claro, se ha convertido en un saludo tradicional, pero la gente hoy día necesita ver que ese Dios te bendiga se vea reflejado en ti, que Cristo se vea reflejado en ti, o sea, con tus acciones. Y esa es la forma que yo, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque yo no soy aquí el que me voy a glorificar, siempre es Dios el que se tiene que glorificar. Cuando en los lugares que me encuentro, específicamente en la guerrilla, donde hay muchas generaciones envueltas y donde hay otro ambiente, otro tipo de ambiente, yo he estado ahí
y no he tenido que decir nada de eso, y Dios permite que a través de mí ellos vean a Cristo, y le damos gloria y honra a eso, a Dios, ¿verdad? Por eso. Pero volviendo a la pregunta, ¿verdad? Que te estaba comentando, ¿por qué tú crees que tenemos jóvenes fuera de la iglesia, Iván? Ok, es como tú bien decías, pueden haber muchísimos motivos que yo pudiese brindar por los cuales los jóvenes no están en la iglesia, así sucesivamente. Pero ¿sabes? El problema esencial que yo creo que todos los jóvenes tenemos al momento de lo que es la iglesia es que no sabemos cómo conocer al Señor. Y en muchas ocasiones no necesariamente eso tiene que ver con una culpa que tenga la iglesia, porque la iglesia está haciendo su responsabilidad, que es enseñar y hablar la verdad en amor. Sí, ¿verdad? Yo sé que hay iglesias que no se han dedicado a eso, pero el Señor se va a encargar. Nosotros no tenemos un sentido de responsabilidad en momentos de hacerle justicia al Señor, porque el Señor es el justiciero en todo caso, ¿sabes? Amén. Pero volviendo al punto primordial, yo creo que en muchas ocasiones los jóvenes no sabemos tener una relación genuina con Dios, con Jesús, con quien Él es, con quien Él dice ser en nuestra vida y la importancia que Él tiene en todo el rol. Y me explico. En muchas ocasiones nos hemos acostumbrado a que la iglesia sea un espacio donde yo lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y se acabó la experiencia, me seco las lágrimas, sé que Dios me habló, pero me voy de la iglesia y digo como nada. Entonces, eso como que pone la posición de los líderes de jóvenes a decir que estoy haciendo mal, ¿entiendes? Porque yo veo que Dios está haciendo algo, pero yo veo que cuando salen es otra cosa, ¿entiendes? ¿Sabes? Y es bien complicado y es frustrante, pero, ¿sabes? Muchas ocasiones sabemos que Dios es real, sabemos que Dios quiere hacer una transformación, sabemos que Dios nos ama, pero no pensamos que quien Dios es suficiente como para saciar todas mis necesidades, todas mis dolencias y mi ser. Y pensamos como que Dios es este ser superior distante a nosotros, que no se asemeja con nuestro dolor, que no está, que simplemente está cuando voy y lo busco en la iglesia y lloré un rato y ya se acabó. Y muchas ocasiones también es porque no sabemos cómo buscarlo. Y yo creo que los jóvenes se están yendo de la iglesia, sí, en cierta parte a lo mejor por lo que haga la iglesia, porque a lo mejor no tienen todos los recursos. Pero yo sé que es presencial de primera mano tú no tener todos los recursos y tener al Espíritu Santo grande. Pero ¿cómo vamos a enseñarle qué es el Espíritu Santo si ellos no se dan a la disposición de aprenderlo en su espacio individual? No sé si me estoy explicando. Y es un proceso complicado y tedioso, porque al momento de conocer al Señor uno tiene que saber ser vulnerable, uno tiene que saber abrir su corazón totalmente al Señor y decir, Señor, aquí estoy, no sé qué estoy haciendo, no sé cómo lo voy a hacer, pero te necesito. Y ese Dios de amor, un amor que es como tan acaparador, permitir que te consuele, que te brinde dirección, que te brinde ese entendimiento, pero por ese entendimiento y ese amor tiene que haber un espacio también de corrección, porque si yo te amo, te corrijo. Entonces, ¿quién es Dios? Porque a veces pensamos que Dios es simplemente como que, Dios es el que me da todo lo que yo quiero. Y eso no es así. Dios lo mejor que te pudo dar fue a su hijo que murió en la cruz por ti y te dio una vida nueva. Pero esa vida nueva no viene simplemente por creer que me la puede dar. Esa vida nueva también viene porque tú trabajas en amor con Cristo para conseguir esa vida nueva. Que todos los días eres una vasija en transformación constante. Que eres, ¿sabes? Él es el alfarero y tú eres ese trasto que Él está siempre moldeando. Ese es el punto de la relación con el Señor, porque Él quiere que tú te quedes igual. Y los jóvenes no entienden eso. O sea, ellos no entienden que en muchas ocasiones hay que simplemente confiar quién ha sido el Señor, desbordar mi corazón a Él y permitir que el Espíritu Santo haga la obra en mí, no a causa de obtener algo por Dios, sino porque he entendido que el amor de Dios es 1000 veces mejor que el amor que yo me puedo dar, que el novio me puede dar o la novia, que mi familia me puede dar, que las amistades me pueden dar,
que el espaciar nunca todos los problemas me pueden dar, es que Él quiere intencionalmente trabajar con todas esas cosas. Y eso es algo que yo estaba aprendiendo en mi relación con el Señor estos pasados 2 años. ¿Sabe? El Señor es un Dios intencional y Él quiere trabajar con tu corazón y Él quiere sanar tu herida, pero tú lo vas a dejar, ¿sabes? Tú le vas a permitir que Él te sane, ¿entiendes? Y los jóvenes no saben tener esa dinámica con el Señor. No saben cómo involucrar a Dios en su cotidianidad. No saben cómo ver a Dios en los asuntos más simples de su vida. Y yo creo que muchos motivos se desmotivan, ¿sabes? Se encuentran como que, pues si yo no entiendo cómo tener una relación con el Señor y no entiendo cómo esto se va a dar, pues mejor me voy. Porque ya total, mira, aquí esto tampoco ni siquiera me está llamando la atención. Porque déjame decirte una cosa, tú puedes tener luces, tú puedes tener de todo, tarima, cánticos brutales y qué sé yo, y eso no va a hacer nada. Eso no va a hacer nada, nada. Y hay gente que se desvive por hecho. Y déjame decirte una cosa, que Cristo no tenía un podio de esa índole. Y muchas veces cuando fue a sinagogas pequeñas a predicar, lo votaban. Así que yo creo que eso fue un gran choque, lo que estamos viviendo ahora como iglesia y lo que Cristo vivió y lo que Cristo hizo. Y, ¿sabes? Hay que ser intencionales con el Señor y hay que enamorarnos del Señor, como Él se ha enamorado de nosotros a la magnitud que dio su vida por nosotros. Y ese enamoramiento es uno que viene con juicio crítico, porque te deja saber que te amo, pero porque te amo, es que te tengo que hacer entender que no estás bien y que hay algo que tienes que arreglar en ti, que estás herido y yo te quiero sanar, que estás quebrantado, déjame restaurarte. Pero la gente como que piensa que lo podemos hacer solo. Y ese es muchas veces el problema de la juventud. Nos refugiamos en las ideologías de la actualidad pensando que eso es lo que nos da identidad y que nos da sentido de pertenencia. Y eso es una gran mentira, porque te quedaste igual. Te quedaste igual de herido, igual de quebrantado y estás utilizando esos métodos que provienen de esos paradigmas para tratar de sanar tu corazón herido. Y ese es el punto de lo que Cristo quiere hacer. ¿Sabes? Cristo no vino a simplemente decir, crean en esta nueva religión que quiero construir y ya, ese no fue el punto. Él dijo, el reino de Dios está en la tierra, el reino de Dios que sana, el reino de Dios que restaura familias, el reino de Dios que brinda justicia. Eso es lo que Él vino a traer. Él no vino a traer otro dogma que nosotros tenemos que aprender y ya, ¿entiendes? Y yo creo que simplemente la gente no entiende eso, pero también no sabemos cómo proyectarlo, no sabemos cómo hacerlo entender y también no nos dedicamos a leer las escrituras y a conocer a Cristo para poder entender todas esas cosas. Y es como una situación un poco complicada. Es un poco complicada y sí, yo pienso que la iglesia y los líderes de jóvenes tienen un gran reto en sus manos, pero con el Señor todo es posible. Pero yo creo que lo mejor que tú puedes hacer como líder para trabajar con esas situaciones, hermano, siempre te hablar con la persona y escúchalo. No les des una predicación. Porque es que eso no es lo que ellos necesitan, no es lo que quieren, ¿ok? Escúchalos. Ya. Y en base a lo que ellos te están diciendo, tú les preguntas, pero ¿y por qué tú te sientes así? ¿Pero y por qué tú ves las cosas de esta forma? ¿Qué tú crees con respecto a esto? Para que la persona se sienta involucrada y escuchada en medio de esa conversación. Y eventualmente esas preguntas introspectivas le van a hacer entender a la persona que hay algo que está mal en ellos. Eso es psicoanálisis 101, eso es psicología, ¿sabes? Y eso es lo que yo he utilizado en muchas ocasiones cuando hablo con personas que son sincretistas. Y tuve una vez una experiencia con un sincretista que estábamos hablando de toda esta cuestión del Evangelio y Cristo y qué es lo que él cree y así. Y me estaba contando en cómo él veía a Dios a través de la naturaleza, pero en realidad como que no es Dios Jesucristo y, o sea, cómo es que va todo eso. Y yo le pregunto, ok, ¿y por qué tú crees en eso? Ah, yo creo en eso por todos estos motivos. Y yo, ok, ¿y cómo tú lo puedes evidenciar? ¿Cómo que cómo yo lo puedo decir? ¿Cómo tú me puedes decir que a través de eso son Dios? Ah, por esto y estos motivos. Ok, ¿y qué te llevó a creer en eso? Y esa persona poco a poco se empezó a dar cuenta que lo que estaba diciendo era simplemente por decirlo. Cuando me preguntó a mí, pero ¿y por qué tú crees en lo que tú crees? Bueno, número uno, yo creo en lo que yo creo porque los evangelios no es simplemente una persona que dijo cosas por ahí al azar y ya. Estamos hablando que hubo testigos oculares.
Estamos hablando de que hubo historiadores como Josefo que estuvieron en el proceso de redactar que Jesucristo, los milagros que hizo son ciertos y que Él sí estuvo presente y que Él sí hizo la transformación de lo que se está hablando, esto no es simplemente por decirlo ya. Y lo creo no solamente por lo que la historia ha evidenciado de Cristo, sino que Dios ha hecho una transformación en mi vida que yo no puedo decir que es a causa de mis fuerzas. La conversación fue maravillosa, o sea, como que esa persona y yo simplemente nos sentamos a preguntar, a escucharnos. Y al final de la conversación, la persona me dijo, tú no entiendes lo agradecido que yo estoy de que tú hayas sacado el espacio para hablar conmigo y escucharme y no señalarme por las ideologías que a lo mejor yo tengo. Me dio un abrazo y me dijo, Dios te bendiga. O sea, como que, o sea, ¿entiendes a lo que me refiero? Como que, Claro, claro. ¿sabes? No, sí, a lo mejor no tiene toda la claridad de entendimiento de lo que es Dios o cómo verlo y así sucesivamente. Pero, mano, esas transformaciones las hace Cristo, no las hago yo con mi evidencia. Las hace Cristo a través de mí porque le mostré el amor de Jesucristo, porque lo escuché, porque lo entendí, porque lo respeté, porque le hablé de la gracia y el amor del Señor que restaura y que transforma. Y eso es lo que los jóvenes necesitan. Alguien que los entienda, alguien que no los juzgue del bate y decirle que eso es pecado y después no te explican por qué es pecado. Eso no hace nada. ¿Okay? ¿Sabes? Y simplemente ser sensibles a su necesidad, así como Cristo fue sensible a la nuestra, es lo que va a hacer la transformación. Y eso es lo que brinda sentido de comunidad para los jóvenes. Y, bueno, esas dos cosas, sentido de comunidad y entender, estar ahí, hacerse presente para tus jóvenes, eso es lo mejor que puede pasar. Eso es lo mejor que tú les puedes dar a ellos. Porque ya suficiente confusión tienen. Esa es la que hay. Mira, en verdad, diría que esto es un pipe bomb, porque tiraste un montón de cosas que inclusive cuando hablaste de las iglesias que se creen que son unos espectáculos, unas tarimas de choli, por decir algo, o centros de bellas artes, créeme, es una realidad. Yo lo viví en mi tiempo de ministro en la música, los 12 años que estuve en un ministerio evangelístico. No voy a decir denominación, pero cuando entré a una iglesia en Carolina, yo creo que la gente se iba a identificar con lo que estoy diciendo, no voy a decir nombre. Entré y prácticamente, Ivana, yo me sentía en un anfiteatro de París o de una parte de Europa y no en una iglesia, porque eran iluminaciones millonarias, carísimas, los asientos eran como un fine arts en el área de San Juan. Cuando entré, parecía que en vez de entrar a una iglesia, entré a un Plaza Las Américas con las puertas que se abrían de forma electrónica, 4 máquinas de chistriz y refresco. Y yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? O sea, y son experiencias, y para colmo, supuestamente eran unos ungieres quienes nos atendieron, porque no nos atendió el pastor per se. Fueron unos ungieres que parecían más bouncers que ungieres. Y la experiencia no fue muy agradable porque después de haber tocado como lo que le llaman en arco musical el primer set de alabanza, luego nos dijeron que iba a haber un espacio para los confinados porque era para una Semana Santa, y resultó que nunca nos avisaron y obviamente pues nos fuimos del lugar porque de verdad nos incomodamos con la forma de tratarnos. Así que entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Eso sería un tema para sentarnos en la mesa y dialogarlo. Así que lo tendré en cuenta dentro de mis apuntes. Y pues el que se moleste, pero hay que decir las cosas, ¿verdad? Y más cuando se tratan de nuestras, ¿verdad?, congregaciones que lamentablemente se han ido fuera de la esencia de lo que establece la palabra, con tal de que de traer a las personas. De traer las personas, gracias. Iba a decir otra expresión, pero gracias, porque prácticamente es eso. Te quería preguntar, antes de entrar en el tema de que me hables cómo surgió tu podcast, Biblical True Podcast. Antes de eso,
tengo una curiosidad que no te la pregunté y se supone que te la preguntara al principio. Cuéntame. Por tu apellido. Tu apellido es Rosselló. Yo sé que la conversación ha estado y entramos en un tema súper brutal y que muy pocas personas se atreven a hablarlo en el aspecto bíblico, ¿verdad? Y del asunto de jóvenes. Y qué bueno que tienes esa fuerza de voluntad y ese atrevimiento de hablarlo, pues son bien pocos. Yo diría que es por eso es que le llamo radical, porque me atrevo a hablar las cosas como las siento y obviamente sin perder la esencia. Pero a lo que voy, antes de llevar a cabo esta conversación, ¿verdad? Tras bastidores te pregunté, o sea, Ivana Rosselló. Para el que no sepa y nos estén viendo en otras partes del mundo y nos estén escuchando, el Rosselló fue un ex gobernador de nuestra isla, Puerto Rico, muy reconocido y obviamente también por de segundo aspecto, su hijo, el Ricardo Rosselló, fue quien también fue partícipe de ser gobernador de Puerto Rico, pero hubo una controversia en donde el país se fue a las calles por el mal, ¿verdad?, manejo y administración de cada una de sus acciones, la cual llevaron a que se destituyera el gobernante y luego pues pasaron un sinnúmero de temas que no voy a entrar en detalle porque esto no es política, pero dando un background, voy al grano. ¿Eres familia de este ex gobernador o no? ¿O de dónde son, de qué parte de los Rosselló son? Porque lo primero que hice cuando leí tu información mientras estaba coordinando esta entrevista, dije, ¿será familia? Porque es que no te lo voy a negar, Ivana, me entró curiosidad y yo dije, porque me pasó con otro joven, Abdiel Ayuso, que próximamente va a salir también su entrevista. Y en el caso de él, pues le dije, tú eres familia del área Ayuso, el baloncelista del baloncesto superior nacional y que representó Puerto Rico en el baloncesto, ¿verdad?, internacional. Y para eso fue él una jocosidad y luego me explicó, pero lo mismo te pregunto y aclárame, ¿eres familia de ellos o no? Y exactamente entonces de qué familia Rosselló pertenece. Bueno, no soy familiar de Ricky Rosselló. Y de su papá, gracias. De ninguno. Gracias a Dios. Esto es un buen dato, pero nuestros apellidos se escriben de una forma distinta porque ellos son Rosselló con 2 S y mis Rosselló son con una. Eso es un simple buen dato, para que lo quiera saber. Pero no tengo la menor idea porque es que somos 2 Rosselló distintos. Hay unas teorías así, medias raras, de unos hermanos gemelos que vivían en España y el apellido original era con 2 S y por unas disputas familiares de herencia y whatever, se separaron y no sé qué, y uno se eliminó una S del apellido de una forma legal y aquí estamos, pero eso es una teoría. No sé. Así que no te lo puedo confirmar. Lo único que sí te puedo decir como otro buen dato es que hay un sector en Bayamón, un barrio que es de apellido Rosselló. So, al menos sí sé que de España vengo. No sé por qué tengo asociación con, ¿verdad? Porque me han confundido con la asociación de Rosselló en el sentido, ¿verdad? Sí, ¿no? Obviamente llevas un por el apellido. Claro. Pero ya tú sabes, pero no te creas, me he tirado el chiste de no, mi primo Ricky y la gente. ¡Es tu primo! ¿En serio? Nacho, cambian la cara, pero no, en verdad no lo soy. Y sé que la asociación es bastante obvia por el apellido y qué sé yo, pero no. Pues para que te rías, ¿verdad? Y al acordarnos, ¿quién dice que los cristianos no somos gozosos, no somos felices, no nos podemos reír? Oye, miren, Ivana se ha gozado esa pregunta, yo acá me he reído, pero le voy a decir este dato, Ivana, porque va acorde con lo que estamos hablando antes de entrar a la pregunta de cómo surge lo del podcast. A mí en la escuela superior o en la intermedia, no sé por qué rayos me decían el doctor o el ingeniero Carlos Pesquera. Y yo me quedé como que,
¿En serio? Y cuando busqué, ¿verdad? Y fui en el fundamento y fui, como bien tú buscaste, información, todo era algo sencillo. Por mis espejuelos y porque yo me peinaba para el frente y la muñita. Todo ese era la razón principal por la cual me llamaban pesquera. Y cada vez que entraba en la escuela superior, Emilio R. Delgado, yo entraba por el portón y de momento de allá de la nada, ¡pesquera! Y yo, oye, Ay, qué ¿sabes? mal, qué Yo, mal. yo, oye, yo no me gustaba, pero obviamente estábamos en una etapa, pues, inmadurez, pero al mismo tiempo me lo disfruté porque, pues, Ahora ¿qué tienes algo voy, que hacer. qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, Bueno, pues, pero cada vez, a ti al menos se te paró la tormenta. A mí me atormenta por el resto de mis días, pues yo no puedo deshacerme de mi apellido. dato curioso, no Sí, lo vi eso. venir, no lo vi venir. Ay, Bueno, Dios. aclarado ese punto, vamos a entrar ahora de lleno y que me cuentes, ¿verdad? Al público que nos está viendo y escuchando, ¿de dónde surge el nombre Biblical True Podcast? Ok. Ok, te contesto de dónde surge y el ¿De, nombre de o... dónde surge el nombre y y de qué se trata? O sea, ¿qué estás trayendo Ok, dentro de ese formato? pues miren, originalmente el enfoque que yo tenía del podcast, como bien estaba compartiendo contigo en privado, a mí me gusta mucho la apologética, la teología sistemática y simplemente me disfruto mucho de esa búsqueda de la palabra y del Señor de una forma que se pueda hacer entender al ser humano más a detalle, más profundo, que simplemente leer el verso bíblico del día y ya, o asistir a la iglesia. Simplemente es algo que como, ¿sabes? Intelectualmente me fascina. Y originalmente el enfoque del podcast era que yo quería dialogar temas doctrinales hacia la juventud de una forma que ellos pudiesen entenderlo y que fuese accesible. Ese era el propósito original. Por otro lado, al momento de que comencé a grabar, lo que el Señor ponía en mi corazón, que son cosas bien específicas del por qué yo he hablado de los temas que he hablado, me empecé a dar cuenta que el enfoque fue otro. Y aún así su esencia permanece, de que es un espacio, un podcast donde se habla la verdad del Evangelio. Lo que pasa es que me he enfocado la verdad del Evangelio a través de la vida cotidiana. Pero sí, ese en realidad fue el propósito principal, por eso fue que llegué a esa idea con el nombre, porque quería dar un espacio de que habláramos de la verdad bíblica en todo el contexto que amerita. ¿Y qué podemos esperar más adelante? Sé que has tenido ya varios episodios, hiciste alguna pausa, pues entiendo que por tus estudios, y nuevamente retomaste un episodio nuevo que trata de Juan 3:16, si no me equivoco, tú me corriges. Sí. ¿Qué podemos esperar, verdad, más adelante o en los próximos podcasts, verdad, o episodios? eh, para que el público tenga, ¿verdad?, una idea de lo que puede escuchar y puede esperar en tu podcast. Pues miren, ahora mismo yo continuaré dando de alguna u otra forma consejería, porque eso es en realidad lo más que se ha enfocado mi podcast, consejería por medio de la palabra, como que asuntos cotidianos donde cómo podemos involucrar a Dios en eso, o sea, cómo podemos entender que nuestra relación con Dios es tan esencial en esos asuntos de vida cotidiana como también en el pues este enfoque que yo quiero traer para estos próximos episodios sería, sí, continuar con la consejería, pero quiero involucrar más cómo tener relaciones y esa relación íntima con el Señor. Y quiero involucrar también la importancia del estudio de la palabra al momento de involucrar al Señor en nuestra vida y ese crecimiento por medio de conocer la palabra, la oración, y ese en realidad va a ser el enfoque utilizando la teología y así sucesivamente, pero ese va a ser mi enfoque. Voy a seguir por esa línea de consejería, pero quiero darle más sustento bíblico porque debemos de alguna u otra forma entender que la espiritualidad no es simplemente adivinar
o de ver posibilidades. La espiritualidad es parte esencial de tu vida como íntegro, como mujer. Y al momento de cuidar de ti, es importante que utilicemos una espiritualidad sana que genuinamente te haga crecer y que tú puedas ver esa vida espiritual en ti, donde tú estés constantemente transformando tu mente y tu corazón. Pero eso solamente lo hace posible el Señor. Así que ese es el enfoque que yo quiero traer. Yo quiero que ustedes puedan entender cómo aplicar al Señor en nuestra vida cotidiana para tener una mejor salud emocional y espiritual. Así que eso es para salud. Bueno, pues vamos a estar pendientes y estén pendientes de los próximos episodios a través de Biblical Truth Podcast, True Podcast. Así que pendientes a eso. Y Ivana, yo creo que esta es la mejor manera de terminar esta conversación. Primero dándote las gracias por la oportunidad de tenerte en nuestro espacio de Radical Podcast PR, pero no sin antes que te dirijas a estas cámaras y a los micrófonos. Para los jóvenes que nos estén escuchando, los jóvenes adultos, los juveniles, los adolescentes, personas adultas de la tercera edad, inconversos, ateos, cualquier tipo de audiencia que nos puedan escuchar y nos puedan ver en esta hora, quiero que tú te dirijas a estas cámaras y les des un consejo de estas personas que piensan que sus voces y talentos se hacen de oídos sordos para algunas personas. Las cámaras de Radical son para ti. A ver, un consejo. Miren, lo que el Señor ponga en su corazón y que verdaderamente sea su voluntad y su propósito, háganlo. Originalmente esto yo no lo pensaba, o sea, como que en el sentido de lo que venía el podcast, para nada. O sea, el podcast comenzó porque una persona que amena mi corazón, estamos dialogando en su sala y me dice, oye, tengo una inquietud de decirte que el Señor desea que tú hagas un podcast. Y yo le dije, eso es una tontería. ¿Cómo que yo voy a hacer un podcast si yo ni escucho podcast? Eso no hace sentido, ¿sabes? Y yo simplemente dije, bueno, Señor, tú conoces todas las cosas. Si eso es verdad, pues tú me vas a seguir inquietando el corazón. Y aproximadamente pasó un año y ese año entero fue como que ahí. Y yo dije, ok, sí, aquí no voy a hacer. Y me tiré en fe. Y así, tú sabes, todo cayó en su orden. Los asuntos económicos para yo poder obtener el material que yo ahora utilizo para grabar, todo fue el Señor, las oportunidades, todo así sucesivamente. Yo no tuve que hacer nada, literalmente, todo se me fue dado por gracia. Así que, mira, si es el Señor el que te está guiando a realizar estos proyectos, Él va a poner todo en su perfecto orden porque es su voluntad, no la tuya. Así que tú ora, ten discernimiento y sigue sirviendo, porque al final del día no tienes que tener una plataforma digital o un podio o un título para simplemente servir con amor por lo que has recibido por gracia. Así que lo más importante es servir en amor, hacerlo por agradecimiento a todo lo que el Señor ha hecho. Pero si el Señor está inquietando tu corazón para tener esos proyectos personales, tírate en fe, pero sobre todo con la guianza de su Espíritu Santo, que es el que nos acompaña y nos reafirma en cada paso que demos. Así que ese es mi consejo. Durísimo. Mejor manera de terminar esta conversación, dándote las gracias nuevamente, Ivana. Ahora aprovecha este espacio para que menciones todas tus redes sociales, tanto las personales, pero sobre todo donde podemos escuchar y ver tu podcast, Biblical Truth Podcast, y para que la audiencia que nos escucha y nos ve pues pueda tener la oportunidad de escuchar y ser de bendición y edificación todos estos y cada uno ¿verdad? De tus episodios y todo lo que el Señor ponga en tu corazón. Así que las cámaras de Radical son tuyas para que brindes toda tu información de tus redes sociales. Pues miren, me pueden conseguir como Ivana Rosselló en mis redes privadas, si quieren conocer un poquito más sobre mí. Me pueden conseguir como The Biblical Truth Podcast en Instagram y en Facebook. Entonces, al momento de escuchar, lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, y tengo varios, pero en muchas ocasiones se me olvidan. Don't worry. Así que esos son los dos principales que yo sé que la gente fielmente escucha.
Google Podcast también es uno donde lo pueden escuchar. Así que, nada, eso sería en realidad todo. Me limité bien brutal a las redes sociales porque intenté utilizar las que más comunes son. Así que espero que les sea de bendición. Amén. Bueno, pues a nosotros también nos pueden conseguir ahora como Radical Network en todas las plataformas de redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube, y entramos a TikTok porque queremos alcanzar y llegar a otras masas donde se consumen otras cosas que no edifican, y lo dije yo. Y ¿por qué no usar las redes sociales para también llevar el mensaje que sí edifica, que sí transforma y que sí liberta? Así que también nos consiguen en TikTok. Y este año 2023 entramos a todas las plataformas de audio, de podcast de su preferencia. Así que los que quieran escucharnos, cuando estén en un tapón, como lo que están sucediendo gracias a lo de Puente Altirantado en Naranjito, Puerto Rico, y están dando y cogiendo un leve o un extenso tráfico de camino acá a la montaña, pues se gozan y escuchan este tipo de podcast, igualmente los de Ivana. Y hay un sinnúmero de colegas, ¿verdad? Tanto hermanos en la fe, pero también hay otros tipos de podcast que pues también uno se relaja y se ríe un poco, pero estos también tienen de diferentes contenidos y hemos tenido la oportunidad de compartir con otros colegas que pues no son, ¿verdad? De la misma línea nuestra de cristocéntrica, pero es una forma de nosotros dar testimonio de que Cristo es el quien guía nuestros pasos, Cristo es el que guía nuestras vidas y es el centro de todo. Así que yo creo mucho en la unidad, creo mucho en que tenemos que abrir espacios como estos y personas como Ivana que se están desarrollando, ¿verdad?, en este tipo de contenido, son lo que la gente necesita. Así que Ivana, como siempre decimos, aquí en Radical damos oportunidades, no somos competencia, buscamos la unidad, pero sobre todo, con Dios todo, sigue en nada. Hasta la próxima.